Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el único programa que habla sobre la actualidad de comercio exterior y con una óptica diferente, porque siempre mantenemos un ojo puesto en la situación económica local. Para ello hacemos un análisis de las novedades de la semana en comercio exterior y obviamente contamos con invitados de lujo para analizar distintos aspectos que son importantes, tanto para la economía local como para la operación del comercio exterior. Y hoy no es la excepción. Pero antes de meternos en el programa de hoy, les voy a recordar las redes sociales. Pueden vernos siempre en directo los jueves a las 20 horas, pero si no pudieron, en cualquiera de las plataformas pueden seguirnos. Pueden ingresar al sitio web www.globalplay.ar o en todas las redes sociales, @globalplayok. Vamos a arrancar con las buenas noticias, porque esta semana hubo más flexibilizaciones para las pymes que importan. Como vamos a ver en la placa, mediante la resolución 5501, se estableció que aquellas pymes que importen determinada mercadería van a recibir un alivio tributario. ¿Qué tipo de alivio tributario? Bueno, al momento de nacionalizar, a partir de que se puso en marcha esta resolución, no van a tener que pagar ni el IVA percepción ni el anticipo impuesto a las ganancias. Obviamente que esto es un alivio más que significativo y esto se une a la medida que ya se había anunciado a mediados del mes de marzo a través de la resolución 5490, que estaba destinada a los productos de la canasta básica. Bueno, en este caso, para poder acceder al beneficio, ¿sí?, nuevo, las empresas tienen que tener, ¿sí?, certificado MIPYME. Además, van a tener que importar una mercadería, un producto, un insumo. En particular está destinado a insumos que estén comprendidos en un listado muy amplio, ¿sí?, de posiciones arancelarias, en la cual hay una gran variedad de mercadería, como pueden ver en la siguiente placa. Y esta medida no es definitiva, es transitoria. Recordemos que la resolución 5490 establecía que la vigencia era por 120 días. La resolución 5501 se incorpora a esta resolución y teniendo en cuenta que ya transcurrió un mes, este beneficio estará disponible por 90 días. ¿Por qué? Porque ya pasó un mes de la vigencia que era de 120 días. Así que es algo que no es definitivo. Claramente, cuando uno lee la resolución, la decisión se toma para tratar de mitigar el impacto en los costos que están teniendo las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas. Obviamente que esto apunta al costo de producción y a la larga impacta en los precios que recibe el consumidor. Recordemos, sí, algo muy importante. El viernes el INDEC dio a conocer el índice de inflación del mes de marzo, que cerró en el 11%. Y en el marco, sí, de este análisis que se hace siempre cuando se da a conocer el índice de inflación, se desglosa en distintos rubros o categorías y tenemos el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas que se ubicó levemente por debajo del índice general en un 10,5%. Claramente hay una desaceleración en el ajuste de precios, sí, obviamente hubo rubros que superaron el 50% como fue el caso de educación, pero en el caso particular de alimentos y bebidas está habiendo una política desde el gobierno muy fuerte para tratar de mitigar la suba de los precios y por ende este alivio tributario que se está dando a las importaciones, tanto de productos de la canasta básica como a insumos para la producción en este caso particular. Y esta semana también se conoció un dato muy importante que fue publicado por la Cámara de la Industria de la Carne y sus Derivados, lo vamos a ver ahora en pantalla, y es que cayó el consumo en el primer trimestre de lo que es la carne de vacuna, cayó un 17,6%, casi un 18%, y según informan es el dato, ¿sí?, más importante, ¿sí?, la contracción más bajo, un dato más bajo en las últimas 3 décadas. Así que esto llama la atención, obviamente, después de que se conocieron los datos de inflación, donde vemos cómo está impactando la suba de precios en el consumo de los alimentos y en particular de la carne.
Bueno, y para hablar sobre este tema en particular tenemos un invitado muy especial, Miguel Schiariti, que es el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne y sus derivados de la República Argentina. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Comex Plus. No, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, estábamos hablando antes de empezar a charlar con usted sobre el dato preocupante en la caída del consumo en la carne, que justamente dio a conocer la Cámara. ¿A qué atribuyen esta caída en el consumo? Creo que es casi una obviedad que la falta de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de la población en general hacen que estemos consumiendo no solo menos carne, estemos consumiendo menos de todo. Esto es el motivo principal. Independientemente de que el año pasado, en el primer trimestre del año pasado, la sequía obligó a anticipar ventas y hubo una gran oferta de carne que hizo que los precios no se movieran y entonces el consumidor aumentó el consumo de carne. Y en ese momento el consumo de carne era de 52 kilos cuando veníamos con un consumo de 50 en el año 22. Entonces la caída se nota más grande precisamente porque en el primer trimestre del año pasado hubo aumento en el consumo. Y ahora, haciendo el análisis de estos 3 primeros meses, encontramos que la caída fue del 18,5% y el consumo per cápita bajó de 52 a 42. Bien. Y también hace poquito conocimos un dato, pero que fue positivo, y es que batimos un récord que no se alcanzaba en 57 años relacionado con las exportaciones de carne. ¿Esto es así? Fue un primer trimestre con buenas exportaciones. Es cierto que no se puede anualizar ese número, hay que esperar a ver cómo sigue, sobre todo un año donde la producción de carne está reducida, producto de la sequía del año anterior, perdimos 600.000 terneros, no los perdimos, no nacieron por falta de alimentación de las vacas, y por otro lado hubo una liquidación de vientres importante, también producto de la sequía. Entonces, me parece que anualizar fue un exceso de euforia o de querer vender por parte de la Secretaría de Agricultura, lo que era la Secretaría de Agricultura, un número, anualizar un bimestre, como lo hicieron hace poquito, me parece que es un tanto apresurado. Ojalá tengan razón y exportemos mucho más, pero no da la sensación que la producción vaya a generar este aumento de las exportaciones. Bien, y ahora le voy a preguntar, porque usted habrá escuchado que en las semanas atrás y mismo esta semana se han dado ciertos beneficios, ciertos alivios tributarios, particularmente a la importación de bienes de la canasta básica, a insumos para la producción de bienes de la canasta básica. Y me pregunto, y le pregunto a usted, ¿esto cómo afecta a la producción local y si en algún momento esto podría ayudar a que crezcan las exportaciones en lo que es el rubro de la carne? No, carne vacuna a la Argentina no creo que ingrese porque nuestros competidores, digamos vecinos, tienen mejores precios que los nuestros. Entonces no creo que exporten carne a la Argentina. El sector perjudicado con esta medida es el sector porcino, porque ingresa, no solo que ingresa carne desde Brasil, carne de cerdo desde Brasil, sino que ingresa carne que está producida con rexopamina, que es un producto que es un anabólico que genera un aumento de peso más rápido que el que tiene un animal sin rexopamina. Y esto le da mayor eficiencia a esa producción de cerdo, pero en la Argentina está prohibido. Y ahora, esto es lo más raro, que permitan el ingreso de una carne que tiene un producto que la Argentina prohíbe
y que permitan que se importe. Y eso baja mucho los precios del porcino, y entonces el sector porcino está muy afectado, sobre todo cuando en los últimos meses del año pasado el porcino había bajado el 10% su precio. Realmente es una política, creo que con desconocimiento. Bien, y siguiendo en la producción local, hubo una fuerte suba de todos los costos internos que ha golpeado a la industria en general, a todos los sectores de la sociedad y de la economía. Y me pregunto en el caso de la carne, ¿cómo está afectando su competitividad de cara a las exportaciones? Realmente el aumento de ya sea la luz o el gas es algo que le pega muy duro, no solo a la industria, también al comercio. El carnicero que pagaba 200.000 pesos de luz ahora va a pagar más de 1.000.000 de pesos de luz. Eso hace que sea muy fuerte. Y en la industria, con las cámaras frigoríficas y las cámaras donde se congela y todo lo demás, las cuentas son realmente, me dan miedo. La verdad, uno ve esos números y dan miedo. Pero el peor problema que tiene la industria frigorífica exportadora es la revalorización del peso o la caída del dólar. Esto lo saca de competencia el mix, el dólar blend que obtiene la exportación con el 9% de retenciones, no alcanza los 900 pesos, y esto nos pone en una situación complicada para vender al exterior. Le voy a tomar eso último que usted me dijo del blend exportador y de las retenciones. Claramente es urgente que se eliminen las retenciones para lo que sería el sector de la carne si queremos mejorar nuestro posicionamiento global, entonces. Sin ninguna duda, esto es un pedido que está haciendo todo el sector agropecuario, que por lo menos nos den un cronograma de caída de los aranceles de exportación, para que uno pueda programar y pensar cómo seguimos creciendo. Bien, y con respecto a los precios internacionales, ¿cómo lo está afectando esto a el producto argentino? Siempre se habla de que la carne argentina es una de las mejores del mundo, siempre se habla del mercado europeo, y en este contexto, los precios internacionales, ¿cómo están jugando para la Argentina? Los precios internacionales, en realidad la Argentina está muy preocupada, nosotros estamos muy preocupados por China, porque China nos ha ido achicando el precio. El año pasado cayó el 30% el precio que paga China por la vaca que le exportamos, y esto es un problema, porque a China exportamos el 80% del total de nuestras exportaciones, y exportando el 80% ingresan dólares por alrededor del 60%. Esto te indica que el precio es bajo, el precio ha bajado mucho más de lo necesario. El resto de los mercados, y la Unión Europea, la Argentina exporta o exportó el año pasado 970.000 toneladas, de las cuales las cuotas europeas son menos de 60.000 toneladas. La cuota de Estados Unidos es de 20.000 toneladas, es decir, con suerte los mercados que tienen buenos precios serán 120.000 toneladas. Entonces, esto es lo que dificulta las exportaciones, que es poco el mercado que tiene precios competitivos, precios que dejan utilidad en serio. ¿Y usted qué opina? En el marco de este acuerdo o posible acuerdo que siempre se quiere firmar entre Mercosur y Unión Europea, para el sector de la carne, ¿sería realmente una posibilidad enorme para las exportaciones que se cierre este acuerdo? Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que los franceses se acostumbraron a vivir con grandes prelievos que pagan los que exportamos a la Unión Europea, y entonces exportar por fuera de la cuota
nos cuesta, exportando dentro de la cuota Hilton, por ejemplo, pagamos 20% más el 7% de IVA, 27% de preliegos, es decir, nuestra carne se encarece por eso. Si existiera este convenio, seguramente podríamos exportar más y con mejores utilidades. Y tal vez hasta bajar el precio interno. Pero bueno, los productores franceses se acostumbraron a vivir del Estado y de la protección que hace la Unión Europea y de la ineficiencia que tiene el sector agropecuario europeo en general. Pero bueno, son las políticas comunitarias las que nos restringen, y sobre todo con países que se dicen agrícolas como Francia, y entonces, bueno, hay que ver cómo resuelve la Unión Europea, si va a seguir subsidiando de semejante manera a sus agricultores o si va a privilegiar el precio de los consumidores, lo que paguen los consumidores. Bien, para ir cerrando, una pregunta que casi se ha vuelto obligada cada vez que hablamos con algún sector productivo y exportador en la Argentina. ¿Qué cree que necesita el sector para poder crecer más, para poder exportar más, para poder internacionalizarse con más fuerza y ganar mercados en el exterior? Necesitamos dos cosas. Primero, que no intervengan. Esto es lo primero que necesitamos, que no regulen, que no intenten regular qué se vende, qué no se vende, dónde no se vende, a cuánto se vende. Esto es lo primero que necesitamos, una política donde el sector crezca sin la intervención del Estado. El mejor ejemplo de esto lo puedo dar cuando se fue Cristina de su gobierno. La Argentina producía 2.700.000 toneladas de carne y se exportaban 180.000. Cuando se fue Macri, que no hizo nada por la ganadería, a pesar de que nos juntábamos una vez cada mes y medio, en la Casa Rosada, el sector de la carne, la Argentina produjo 3.200.000 toneladas de carne y exportó casi 1 millón de toneladas. Insisto, lo único que hizo Macri fue no participar. Este es el mejor ejemplo de cómo crece un sector cuando lo dejan trabajar solo. Nosotros hoy necesitamos que nos bajen las retenciones, por supuesto, que no participen, que no intervengan, y una buena medida que podría tomar el Estado en otras condiciones macroeconómicas es dar crédito para la retención de vientres a tasa producto. ¿Qué quiere decir tasa producto? Que la devolución del crédito se devuelva en función de cómo se modificó el valor del novillo, porque es el negocio con el cual trabaja el ganadero. Esto es lo que necesitaría. Con eso aceleraríamos el crecimiento del sector sin ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por haber participado, por habernos contado la realidad del sector, que es muy importante porque es uno de los sectores que empuja la economía argentina, además de que pone comida en la mesa de todos los argentinos. Le agradezco su participación y espero volver a verlo pronto con mejores noticias y con una mejor perspectiva de futuro. Esperemos que así sea. Un gusto, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y seguimos con más Comex Plus y vamos a hablar ahora del Bopreal. Venimos hablando todas las semanas del Bopreal, pero esta semana hubo algo que llamó mucho la atención. Desde diciembre a esta parte nos acostumbramos a que todas las semanas el Banco Central llamara a licitación para que los importadores que tienen deuda stock, ¿sí?, pudieran adquirir el Bopreal para utilizarlo para pagar su deuda. Sin embargo, esta semana no hubo llamado a la licitación. ¿Hubo antecedentes de que no se llamara a licitación? Sí, pero fueron en casos bastante particulares. Tuvimos cuando fue carnavales, ahora con este fin de semana extra largo de 6 días que tuvimos en finales del mes de marzo, pero en condiciones normales todas las semanas licitábamos Bopreal. La última licitación, que fue la semana pasada, hubo una colocación pero muy magra por parte del Banco Central. Se adjudicaron todas las ofertas que se recibieron y fueron de unos 103 millones de dólares.
Recordemos que hasta el momento, si sumamos todas las colocaciones que se hizo del Bopreal Serie 3, que es el que se está licitando, recordemos además de que hizo una flexibilización el Banco Central, porque abrió la licitación a todas las empresas que por algún motivo no habían hecho el empadronamiento de su deuda, es decir, no habían completado esta declaración jurada de deuda de importación. Solo lleva colocado por ahora de valor nominal más de 1.000 millones de dólares y se supone que la colocación podría llegar hasta los 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó con el Bopreal? ¿A dónde se fue el Bopreal? Para hablar un poco sobre el tema de la deuda stock y de la deuda flujo, cuáles son las opciones que tienen hoy las empresas, en particular el segmento PYME, que está buscando cómo hacer para poder pagar sus operaciones, porque recordemos que en la mayoría de los casos no existe el pago anticipado, y además cómo ver de cubrirse ante cualquier evento evaluatorio. Tenemos un invitado especial. Con nosotros hoy tenemos acá en el piso a Ezequiel Oso, que es economista y asesor financiero. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Bueno, Ezequiel, ¿cómo vas? Como podrás ver en la placa que vamos a ver a continuación, esta es la evolución de las licitaciones del Bopreal desde diciembre a esta parte. El Bopreal Serie 1 se colocó en su totalidad, el Bopreal Serie 2 fue rapidísima su colocación y el Bopreal Serie 3 viene bastante flojo en el mercado. ¿Qué piensa el mercado del resultado de la última licitación? Básicamente lo que ve el mercado es que está caro. Si hacemos la cuenta, el dólar oficial está cerca a 870 pesos y la paridad del Bopreal Serie 3 cerca del 80, lo que te da un tipo de cambio implícito de 1.080 pesos aproximadamente, a lo que hay que sumarle el impuesto país, te da poco menos de 1.300. La realidad es que para pagar un dólar implícito de 1.300 pesos te queda conveniente romper el acceso al MULC e ir directamente al CCL. Entonces eso es lo que se está haciendo, que alrededor de 1.080, 1.100 ya podés tenerlo. Es unos cuantos pesos más barato y eso es lo que le pegó tanto a la demanda de Bopreal Serie 3 y hace tan difícil que se complete el cupo de los 3.000. Muy diferente era el Bopreal Serie 2, que era muy corto y por eso fue demandado, y el Bopreal Serie 1, que en gran parte no tuvo el impuesto país. Lo que se espera de esto es que, bueno, en algún punto se elimine lo que es el impuesto país y ahí pueda competir un poquito más el tipo de cambio, pero hasta el momento no hay novedades en ese sentido. Si se eliminara el impuesto país sería ideal en todo el sentido para los importadores, porque hoy es un sobrecargo bastante considerable que están pagando y que eso obviamente afecta el costo en las cadenas productivas y además el precio que pagan los consumidores en la góndola o en cualquier negocio. Exactamente. Es para tener en cuenta que el precio del dólar oficial, teniendo en cuenta la paridad del bono, que te queda más o menos el dólar implícito en 1.080, es lo que está el CCL hoy en mercado. Es decir, no hay diferencia en lo que sería el Bopreal Serie 3 sin impuesto país y el dólar CCL. Sí, aparte recordemos que muchos de estos importadores que están accediendo hoy al Bopreal quizás nacionalizaron la mercadería en un contexto totalmente distinto, con un tipo de cambio de menos de 300 pesos y sin impuesto país, porque no existía el impuesto país que se estableció a finales de julio del año pasado. Completamente, fue un golpe muy fuerte para esos importadores. Bueno, y la pregunta de la mayoría de las empresas hoy es cómo hacer para pagar anticipadamente, porque sacando la excepción para las pymes en un contexto muy particular que es el de los bienes de capital, no hay pago anticipado. Entonces, ¿el mercado financiero le está brindando algún tipo de herramienta para que puedan hacerlo? Exacto. Bueno, el mercado financiero actualmente brinda las únicas dos herramientas que hay para hacer posible el pago anticipado. Hay dos esquemas, uno es vía agente de garantía y otro es vía trader. Vamos primero con el ejemplo de agente de garantía. En este caso, el productor local firma un contrato con un agente de garantía que se compromete a hacer el pago al proveedor del exterior. El productor local da los títulos, valores, pesos al agente de garantía, este hace el pago al proveedor. Una vez que el productor local tiene el acceso al MULC para poder pagarle a su proveedor, le paga, el proveedor devuelve
las garantías al agente de garantía y el agente de garantía devuelve los pesos al productor local. Perdón, te interrumpo justo ahí porque dijiste algo que es importante. O sea, este mecanismo hace que los importadores no pierdan el acceso al mulk. O sea, Exacto. pueden seguir accediendo al mulk libremente. Lo que hacen es poder pagarle anticipadamente a su proveedor en el exterior a través de un tercero, de un intermediario. De un agente de garantía, exacto. Sí. Perfecto. El riesgo en este esquema es riesgo proveedor. Es decir, el riesgo es que el proveedor no libere las garantías al agente de garantías una vez pagado por mulk también. Para solucionar este problema, porque hay algunos casos que no se quiere correr el riesgo proveedor, está el esquema de trader, que en este caso es bastante parecido al anterior, pero el productor local le paga la importación directamente al trader. Es decir, firman un acuerdo en el que el trader se compromete a pagar la importación al proveedor, este lo hace, anteriormente el productor local le da los títulos, valores, pesos al trader, y una vez que el productor local accede al mulk, esta vez el pago va a ser al trader. Entonces ahí sí el trader ya se había comprometido a liberar las garantías, las libera y punto. La diferencia es que en un caso la importación se le paga al proveedor original y la otra se le paga al trader, eliminando el riesgo proveedor, pero no estarías pagando la importación a tu proveedor. Es decir, el proveedor debe aceptar venderle a otra empresa que no seas vos. Eso sería básicamente una triangulación. Sí. Dentro de lo que en comercio exterior hablamos, sería una triangulación. Exacto. La mercadería viene desde un país, un fabricante distinto a quien es el que termina haciendo la operación comercial. Exacto. Y tampoco rompemos el acceso al mulk. Eso iba a decir, exacto, también. También nos permite seguir teniendo libremente nuestro acceso al mulk, que es lo más importante en este caso. Y después está la opción del mercado financiero, obviamente, de irnos al romper el acceso Bien. al mulk. Sí. Hacerse los dólares cables. Acá tenés una salvedad que tenés que tener una cuenta en el exterior, porque esos dólares cables no los podés aplicar directamente al pago de tus proveedores desde la LIC. Tenés que pasar por una cuenta banco a tu nombre, y como son dólares cables, son dólares que están depositados en el exterior, tiene que ser una cuenta tuya en el exterior. Es decir, la empresa tiene que tener una cuenta en el exterior, mismo nombre, es decir, el mismo CUIL, todo, a donde pueda enviar los dólares resultantes de la sociedad de bolsa local y así poder pagar al proveedor. Bien, y en ese caso, las empresas que estuvieron suscribiendo Boprial no pueden acceder porque el Boprial te genera las mismas obligaciones que cualquier acceso al mulk, ¿es correcto? Exacto, por 90 días. Bien, acá te voy a hacer una pregunta porque muchas empresas siempre dudan si es 90 o 180. ¿Qué es lo que hace que tengan que contar 90 o 180 días? 90 que sean bonos soberanos. Que sean bonos soberanos ley local, entonces tenés la posibilidad de que sean 90. Los demás son 180. Bien, perfecto. Entonces es muy importante porque a la hora de seleccionar con qué tipo de activos vas a operar es ley local. Es una diferencia enorme, 90 días para adelante, 90 días para atrás o 6 meses y 6 meses. Sí, exacto, el doble. Es el doble. Y la otra preocupación que se deriva de lo que hablamos antes, que fue cuando hubo este salto en el tipo de cambio en diciembre y que hoy hay empresas tratando de pagar obligaciones que contrajeron cuando el tipo de cambio estaba 200, 300, 350, es cómo se puede cubrir una empresa que opera en el mercado único y libre de cambios. Bien, bueno, esa consulta este año no estuvo dando tanto por el tema devaluatorio, sí fue la consulta estrella el año pasado. Actualmente están un poco olvidadas las herramientas Dollar Linked, es decir, las herramientas que te cubren de la devaluación del dólar oficial, por lo que a corto plazo te resulta muy barato cubrirte con futuros. Hoy en futuros tenés un costo aproximado de 4%, que 2% es la devaluación mensual, así que costo final te terminó quedando 2%, es decir, es barato cubrirte con futuros. Y quizás a más largo plazo, y también como herramienta de inversión quizás, obligaciones negociables Dollar Link de empresas privadas, es decir, corporativas. Fueron olvidadas por el mercado, están teniendo poco volumen, un precio muy barato. No así quizás los bonos soberanos Dollar Link, que sí tienen volumen, pero están relativamente caros. Así que herramientas para cubrirte tenés para mediano, largo y corto plazo. Y te hago una pregunta porque en general cuando hablamos del mercado de dólar futuro pensamos en el MAT/OFEX y las pymes ya es como que se ponen sobre alerta porque piensan que es bastante complejo operar. ¿Cuán complejo es para una pyme acceder a operar en el dólar futuro?
Súper fácil, es lo mismo que a cualquier bono. Directamente con una cuenta comitente tenés tu cuenta ROFEX y operás con tu agente, sin problemas. Es una operación que es 1 minuto. Bien. ¿Y qué se espera a futuro de la salida del cepo? Se está hablando mucho en este último tiempo de la salida del cepo, de que se va el blend exportador. ¿Y qué es lo que ve el mercado? Porque obviamente el mercado va proyectando y en función de eso va tomando posiciones. Absolutamente. El mercado espera que sea una salida del cepo por capas. Es decir, evitar que haya un día de la salida del cepo. Evitar el título. Entonces, de a poco ir sacando restricciones, como se vieron estas últimas semanas, y también quizás acompañado de un esquema macroprudencial que te permita no tener sobresaltos, no tener corridas. El mercado le cree a la devaluación del 2% mensual, entonces no hay una expectativa devaluatoria fuerte para la salida del cepo, sino más bien estable. Además que el mercado está cómodo con esta brecha, con esta estabilidad, los dólares están estables. Se prevé que dependiendo entre mitad de año o fin de año, dependiendo la cosecha y cuántos dólares se puede hacer el central en relación a la cosecha, cuánto se puede quedar, o si hay algún financiamiento externo que también está resultando posible, teniendo en cuenta los pagos anticipados de deudas que se hicieron, una salida ordenada en ese periodo, digamos, en el segundo semestre. Bien, y una pregunta bien de coyuntura, la mencionaste ahora, la posibilidad de que llegara financiamiento externo. Mucho se habló este fin de semana por la crisis y la escalada de la crisis en Medio Oriente, de que podríamos ver que se detenga la baja o la tendencia hacia la baja de las tasas de interés. Y eso obviamente complicaría a un país como el nuestro que está buscando financiamiento. ¿Qué es lo que ve el mercado? ¿Realmente se detiene esta baja de tasas? ¿Se va a mantener? ¿O podríamos hasta tener una suba nuevamente? Por ahora se va a mantener, eso es lo que se está viendo. No más que eso, no tuvieron demasiadas influencias en ese sentido. Bien, y para cerrar, ¿algún tip que le quieras dejar a las empresas, a las pymes que te están escuchando del otro lado, que son importadoras, que están en esta situación compleja de que tienen poca liquidez por la caída de la actividad económica, tienen deuda con el exterior por operaciones viejas y tienen que ver cómo afrontan lo que viene por delante? Bueno, el consejo, la recomendación es que se amiguen al mercado de capitales, que ahí están las soluciones a estos problemas. Es lo más sencillo. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por haber venido a Comex Plus, por habernos explicado con tanta claridad y sencillez las opciones que tienen hoy las empresas. Esperamos volverte a tener pronto también para ir hablando sobre cómo va evolucionando el mercado, porque claramente el mercado está mucho más dinámico de lo que venía estando en los últimos años, así que un placer haberte tenido acá. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, y para finalizar nos vamos al tip de la semana de Comex Plus. ¿Y cuál es el tip? El tip de hoy es, por favor, si son empresas MIPYMES, asegúrense de tener vigente el certificado, porque hoy ese certificado vale oro. Ese certificado no solo nos da acceso a los beneficios que ya hablamos al comienzo, sino que nos da la posibilidad de acceder a las flexibilizaciones del mercado cambiario que adelantamos en la edición anterior, porque recién había salido del horno, el Banco Central había hecho un comunicado de prensa, pero finalmente, como podemos ver en la placa, se publicó la comunicación 7990. Esta comunicación nos contaba que todas las operaciones con registro de ingreso aduanero que correspondieran a empresas que tuvieran certificado MIPYME vigente iban a poder pagarse a 30 días de la oficialización. Obviamente con determinadas condiciones. ¿Cuáles son las operaciones que se pueden pagar? Aquellas que se pagan bajo el famoso Ahora 4, ese plan de 4 cuotas, cada 30 días el 25% del valor FOB. Y además, si son empresas MIPYME y van a importar un bien de capital que su posición arancelaria está comprendida dentro del decreto 690, van a poder hacer un pago anticipado, un pago antes del registro de ingreso aduanero del 20% del valor FOB. Acá, atención, porque esto es muy reciente,
Vamos a ver cómo lo van implementando los bancos, pero es una muy buena noticia para todas las empresas MIPYME, porque es una flexibilización que se complementó con lo que hablamos a principio del programa, pero es una flexibilización importante. Lejos estamos todavía de ese pago anticipado que todos los que estamos en comercio exterior queremos que retorne, pero parece señalar el camino a las flexibilizaciones. Obviamente, las empresas que no cuenten con este certificado van a tener que seguir pagando en el esquema que le corresponden y además, si las posiciones arancelarias que importan estaban dentro del listado que pagaban a 180 días, por más que sean empresas MIPYME, no van a poder pagarlas a 30 días. Esa es la única contra que tiene esta comunicación. También en la comunicación 7990 se incluyeron otras posiciones arancelarias que están vinculadas con el sector energético que van a poder pagarse contra la oficialización, pero esto no es para la general, obviamente, no es la buena noticia con la que queríamos cerrar el programa. Bueno, eso fue todo por hoy. Les agradezco mucho por haberse sumado a esta edición de Comex Plus. Sí, siempre recuerden que pueden volver a vernos las veces que quieran a través de las distintas plataformas. También pueden ver el resto del contenido de Global Play, porque está muy bueno. Súmense a Global Play, súmense siempre a Comex Plus. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.